clase de hoy vamos a trabajar con el complemento régimen, ¿sí? Fíjense en las siguientes oraciones. Por ejemplo, acá falta una palabra en cada una, ¿sí? Lo que me está faltando es una preposición, ¿sí? Por ejemplo, ahí la situación depende él. Ese hombre insiste, sus supuestos logros. El periodista abusó, la paciencia del entrevistado, ¿sí? Fíjense, si yo acá quiero completar la oración con la palabra que me falta, necesito completarla con una preposición. Esa preposición va a estar definida, ¿sí? Yo no puedo elegir otra preposición diferente. Ahí, la situación depende de él. Yo no puedo decir la situación depende a él, la situación depende para él, la situación depende por él, la situación depende con él, ¿sí? Sí o sí tengo que usar esa preposición. ¿Por qué tengo que usar esa preposición y no otra? Porque el verbo me obliga a usar esa preposición exacta, ¿sí? Esa obligación que me impone el verbo tiene que ver con el régimen, ¿sí? El verbo rige al complemento que le va a seguir, ¿sí? De ahí el nombre de este modificador. Fíjense en el ejemplo abajo, también tenemos ese hombre insiste en sus supuestos logros. No voy a poder usar otra preposición en ese caso. Y en el último, el periodista abusó de la paciencia del entrevistado, ¿sí? Son esas preposiciones y me obligan a que sean esas preposiciones. Ahora, a la hora de analizarlo sintácticamente, ¿sí? ¿Cómo voy a reconocer, cómo voy a analizar este complemento régimen? Lo primero que tengo que tener en cuenta, como vimos recién, es que va a empezar con una preposición, ¿sí? De ahí su nombre complemento, ¿sí? Y además no lo puedo sacar, por eso también es régimen. Lo necesito sí o sí para que la oración tenga sentido. Y es muy parecido a un circunstancial, pero no es ningún tipo de circunstancial. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? A que no me va a responder ninguna de las preguntas típicas de los circunstanciales, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando hablábamos del circunstancial y del complemento circunstancial había muchos tipos diferentes y para reconocer a qué tipo pertenecía yo le tenía que hacer una pregunta a la oración y según la pregunta que le podía hacer iba a ser un circunstancial u otro, ¿sí? Bien, acá yo voy a poder hacerle alguna pregunta pero no me va a coincidir con ninguna de esas, ¿sí? Y la preposición que voy a utilizar en cada complemento de régimen va a depender de cuál sea el verbo que tenga ahí, ¿sí? El verbo me va a imponer esa preposición y no la voy a poder cambiar por otra, ¿sí? Veamos un ejemplo. Acá tenemos, justamente vamos a trabajar con los ejemplos que mencioné anteriormente. La situación depende de él, ¿sí? A la hora de analizarlo sintácticamente, bueno, seguimos la misma estructura de siempre. Primero marcamos los corchetes y el cajón, luego busco el verbo es depende, ¿sí? Y tengo que buscar ahora el sujeto. ¿Quién depende de él? La situación, ¿sí? La situación va a ser el sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. Predicado verbal simple. Ya tengo sujeto, tengo predicado, voy a tener una oración bimembre. Ahora me dedico a analizar el sujeto, ¿sí? Fíjense que tengo sujeto expreso, todavía no le puse ni simple ni compuesto, porque yo no sé cuántos núcleos tengo. Ahora voy a ponerme a analizar eso. Me voy a fijar, tengo un solo núcleo, ¿sí? Situación. Es el único sustantivo que aparece en el sujeto. Y la, que es un artículo, va a ser el modificador directo, ¿sí? Me queda de él. De él, efectivamente, va a ser el complemento régimen. ¿Por qué? Veamos. Empieza con una preposición. Si se fijan, en la esquina superior derecha vamos a tener nuevamente todos los modificadores que pueden aparecer, ¿sí? Vamos a guiarnos con eso para analizar esta cuestión. Va a empezar con una preposición, por lo cual sí o sí va a ser uno de los rojos,
o el violeta. Ya taché todos los azules. Bien, tengo objeto directo, complemento agente, objeto indirecto, complemento circunstancial y complemento régimen. Empieza con la preposición de. El objeto directo empezaba con a. No puede ser, tacho el objeto directo. El complemento agente empezaba con por. Tampoco puede ser. El objeto indirecto empezaba con a o con para. Tampoco puede ser. Las únicas posibilidades que tengo es que sea un complemento circunstancial o un complemento régimen. ¿Sí? Algo importante, no lo puedo sacar. Fíjense que yo no puedo decir la situación depende. Me queda incompleta la oración. ¿Sí? Necesito agregarle un poco más de información para que tenga sentido. Bien. ¿Y hay algún circunstancial que pueda hacer la pregunta de qué depende la situación? Si ustedes se fijan en la parte de los circunstanciales que deben tener en la carpeta, teníamos los circunstanciales de tiempo que me respondía cuándo, el de modo que me respondía cómo, el de lugar que me respondía dónde, pero no hay ninguno de los circunstanciales que me responda a de qué, ¿sí? Por lo cual no puede ser ningún tipo de esos circunstanciales. Y además, yo no puedo cambiar esa preposición por otra porque siempre vienen en conjunto. Depende de. ¿Sí? Cuando tengo el verbo depender, le va a seguir ese de. O tal vez no le siga inmediatamente, pero va a estar en la oración el complemento que comience con de. ¿Sí? El complemento régimen entonces es esto. Me obliga a tenerlo para que conserve el sentido de la oración. Empieza con una preposición, con cualquier preposición, eso lo va a definir el verbo, no voy a poder cambiar esa preposición por otra, y además no puede ser ningún tipo de circunstancial porque justamente la pregunta que le voy a hacer no me va a responder a ninguna de las de los circunstanciales. ¿Sí? Bien, me dedico a analizarlo adentro. Tengo una preposición por lo cual voy a tener un nexo subordinante y un término. ¿Sí? Y ahora voy a tener el. Es una sola palabra dentro del término, por lo cual evidentemente va a ser un núcleo. ¿Sí? Ya analicé este caso. Vamos a analizar los otros dos ejemplos que habíamos mencionado. Ese hombre insiste en sus supuestos logros. Busco primero el verbo. ¿Sí? El verbo es insiste. ¿Quién insiste en sus supuestos logros? Ese hombre. Ese hombre va a ser el sujeto expreso. Todo lo que no es sujeto es predicado verbal simple. Tengo sujeto, tengo predicado, por lo cual voy a tener una oración bimembre. Ahora me dedico a analizar el sujeto, ese hombre. El primer sustantivo que aparece es hombre. Bien, ese va a funcionar como un adjetivo, ¿sí? Por lo cual vamos a tener un modificador directo. Bien, en sus supuestos logros, nuevamente tenemos una preposición, ¿sí? Una construcción con una preposición, por lo cual va a ser uno de los modificadores en rojo. Objeto directo no puede ser, porque no empieza con en, complemento agente tampoco, objeto indirecto tampoco. Las únicas dos opciones son complemento régimen o complemento circunstancial. Insiste en sus supuestos logros. ¿En qué insiste ese hombre? No hay ningún tipo de complemento circunstancial al cual le pueda hacer la pregunta ¿en qué? ¿Sí? Por lo cual la única opción que tengo es que sea un complemento régimen. Además, fíjense que no puedo sacar ese modificador porque pierde sentido la oración. Yo no puedo decir ese hombre insiste. ¿Sí? Me falta información ahí. Por lo cual va a ser un complemento régimen. ¿Sí? Bien, lo analizo adentro. Tengo una preposición, por lo cual es un nexo subordinante término. Y dentro del término me dedico a analizarlo, busco el primer sustantivo que aparece, que es logros. Luego me queda sus y supuestos. Ambos van a ser modificadores directos. ¿Sí? Bien, vamos al último caso de ejemplo. El periodista abusó de la paciencia del entrevistado. El verbo acá va a ser abusó. ¿Sí? ¿Quién abusó de la paciencia del entrevistado? El periodista va a ser el sujeto. Todo lo que no es sujeto, predicado verbal simple. Oración bimembre. Me queda el periodista en el sujeto para analizar.
periodista va a ser el núcleo porque es el sustantivo y el, que es un artículo, va a ser el modificador directo. De la paciencia del entrevistado, ¿sí? Abusar de. Nuevamente acá voy a tener un complemento de régimen. ¿Por qué? Repasemos de nuevo la esquinita superior derecha. Va a ser alguno de los que están en rojo o en violeta. Empieza con preposición de, por lo cual objeto directo no puede ser. El objeto directo empieza con a. El complemento agente no puede ser porque empieza con por. Objeto indirecto no puede ser porque empieza con a o para. Solamente puede ser complemento circunstancial o complemento régimen, ¿sí? En este caso, ¿de qué abusó el periodista? No hay un circunstancial que me responda a de qué, por lo cual no puede ser ningún tipo de circunstancial. Y además, si yo saco este modificador, el periodista abusó, pierde sentido la oración. Necesito algo más, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un complemento régimen, ¿sí? Ahora me dedico a analizarlo por dentro. De es la preposición, por lo cual voy a tener un nexo subordinante y un término. Y ahora analizo dentro del término la paciencia del entrevistado. Paciencia es el sustantivo, por lo cual va a ser el núcleo. La es un artículo, por lo cual va a ser modificador directo. Y del entrevistado va a ser un modificador indirecto, ¿sí? Analizo adentro ese del entrevistado. Del equivale a de él, ¿sí? Por lo cual lo vamos a dividir en dos a la hora de analizarlo. De va a ser el nexo subordinante, el entrevistado va a ser el término y entrevistado va a ser el núcleo, ¿sí? Esa L que equivale a él va a ser el modificador directo, ¿sí? Recordemos, del es una contracción, equivale a de él. Entonces a la hora de analizar sintácticamente lo vamos a dividir en dos como si fueran dos palabras distintas, ¿sí? Espero que hayan podido notar cuál fue el método, el mecanismo que utilicé para poder reconocer el complemento régimen, ¿sí? Es muy útil para analizar el complemento régimen trabajar con ese cuadrito que está en la esquina superior derecha, poder descartar opciones. Siempre el complemento régimen tiene que ser la última opción, ¿sí? La que yo utilizo, a la que yo recurro si no puede ser ninguno de los modificadores anteriores, ¿sí? Para evitar confusiones. ¿Por qué? Porque si no, tiendo a ponerle complemento régimen a todo, cuando en realidad quizás sea un complemento circunstancial, ¿sí? Lo más útil es lo que estuvimos haciendo nosotros. Fijarnos con qué preposición empieza, descartar todos los que empiezan sin preposición y descartar todos los que empiezan con alguna preposición que no pueda ser esa que tenemos en la oración, ¿sí? Generalmente solamente nos quedan dos opciones, el complemento circunstancial y el complemento régimen. Si la pregunta que le voy a hacer me responde a alguna de las preguntas de los circunstanciales, bueno, lo más probable es que sea un circunstancial. Si no va a ser ninguna de esas preguntas, lo más probable es que sea un complemento régimen, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta este proceso, porque es lo más fácil para poder reconocer a este modificador, ¿sí? Bien, hasta acá la explicación del complemento régimen, que es el último de los modificadores de la construcción verbal que vamos a ver, ¿sí? Espero que se haya comprendido. Si hay alguna duda, me lo consultan en el foro de la plataforma. Que tengan un buen día. Hasta luego.